Precisamente para hablar sobre el caso del exgobernador, saluda al procurador de Tamaulipas, Irving Barrios Mujica. ¿Cómo está, procurador? Buenas tardes. Magda, muy buenas tardes. Un saludo. Muchas gracias. Bueno, ya escuchábamos la opinión del juez que revisó el caso. ¿Cuál es la opinión de la Procuraduría en relación a esta apreciación que hace el juez de que el exmandatario, el exgobernador, no debe ser extraditado a Estados Unidos por la naturaleza de los delitos de aquel país, imputados en aquel país? Sí, bueno, mire, nosotros consideramos que el juez pues se extralimitó en su opinión jurídica, toda vez que la misma se centra en dos puntos torales, ¿no? La primera refiere efectivamente que no puede ser extraditado porque es de nacionalidad mexicana y por lo tanto el país no está obligado a entregarla o entregarlo. La circunstancia quiere decir que, pues bueno, si vemos el pasado, ha habido varios casos en que la justicia mexicana ha entregado a connacionales a la justicia de Estados Unidos al tratarse de un tratado de extradición y al ver una ley en la materia. También, por otro lado, la autoridad judicial, el juez, determina que la naturaleza de los hechos por los cuales solicita Estados Unidos la extradición podrían ser sujetos de delitos de corrupción que acontecieron en el territorio mexicano y de ahí que deben de ser investigados y sancionados en México. Prácticamente pudieran ser en el estado de Tamaulipas, ya que no lo precisa con exactitud, o bien podría ser de delitos federales por las instancias federales. ¿Qué es lo que sucede aquí, Magda? En principio, mire, los delitos por los cuales la Corte Federal del Distrito, para el Distrito Sur de Texas, libra la orden de aprehensión y solicita la extradición para que sea llevado a proceso en Estados Unidos, son los delitos de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero. Ese es uno. El otro es operar un negocio de envíos de dinero sin licencia. Y el tercero sería el delito de asociación delictuosa para cometer fraude bancario. Estos delitos no tienen que ver con corrupción. Los bienes jurídicos que defienden estos delitos son del interés de Estados Unidos, no son delitos que sean del interés de México, prácticamente. ¿Esto qué quiere decir? Que deben de ser investigados y sancionados en Estados Unidos. Si bien los recursos pudieron haber tenido su origen en actos de corrupción, también es cierto que vulneró disposiciones jurídicas de Estados Unidos, como pudo haber sido su sistema financiero y su sistema bancario, de ahí a que sea un reclamo. ¿Eso a qué nos lleva? A que las pruebas que tiene Estados Unidos y que ofrece a las autoridades mexicanas para extraditar al señor Eugenio Hernández, ahora nos damos cuenta que también pueden ser utilizadas para fincar responsabilidades aquí en el estado de Tamaulipas, ya que el mismo juez hace referencia a que son actos de corrupción. Pero por lo pronto, ¿por qué delitos fue imputado el exgobernador Eugenio Hernández aquí en nuestro país? Bueno, ¿solamente corrupción? No, nosotros tenemos una causa independiente a esta extradición. Nosotros no somos parte en este proceso de extradición. Nosotros tenemos una causa penal, un proceso penal radicado ante el Juzgado Segundo Penal en Ciudad Victoria, y los delitos por los que se le lleva un proceso aquí en el estado es peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, ahora con esta nueva noticia, con la opinión, nosotros vislumbramos, por lo que señala el juez, que hay un delito de corrupción. Es de eso que nosotros estamos solicitando a la Procuraduría General de la República, que es la instancia correspondiente que pida la información a Estados Unidos, y también le estamos pidiendo a la Embajada de Estados Unidos en México que haga las gestiones para que nos hagan allegar esas pruebas y también nosotros hagamos una investigación. ¿Qué querría decir esto? Que independientemente del destino de la extradición, nosotros investiguemos, sea sancionado aquí, pero también lo correcto, por lo que vemos, es que sea juzgado en Estados Unidos por los delitos que mencioné, los 3 delitos,
y se lleve un doble proceso, porque las conductas afectaron intereses y bienes jurídicos de los dos países. No sé si me explico, Magda. Sí, claro que sí, procurador. Y de ser así, ¿habría entonces o se podrían anexar suficientes elementos de prueba para poder imputar y en un momento dado procesar al exgobernador por estos delitos en nuestro país? Así es, sería un nuevo caso y estaríamos en presencia de nuevos hechos constitutivos de delito, presuntamente. Ahora, procurador, desde su opinión, ¿qué debería suceder primero? ¿Que el exgobernador fuera juzgado en México o ser extraditado y después requerido de nueva cuenta por el país para que acá también lleve sus procesos? Bueno, ya será una cuestión de coordinación, de ver los tiempos en los que se desarrollaron las primeras actuaciones, las primeras órdenes de aprehensión, los procesos. Tendríamos que atenderlo. Y esto se vería ya cuando se determine la extradición de esta persona. Entonces ya veríamos cuál sería, si primero llevaría su proceso en México o ya se enviaría, pero atenderíamos a la temporalidad de los delitos cometidos, que ahorita no tenemos el conocimiento propiamente porque pues las actuaciones las tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, porque nosotros nunca fuimos parte de eso. Bien, entonces habría que conocer todo el caso, pero en este tratado del cual usted nos recuerda y nos menciona, no existe, digamos, que un país sea de donde es originalmente la persona, lleve mano precisamente para procesarlo. No, no necesariamente. Tenemos varios casos que se han atendido en delitos semejantes y con personas vinculadas a drogas o a delitos financieros o a bancarios, donde se suspende el proceso, suponiendo que lo llevara en México, se suspende, se va a Estados Unidos, regresa, lo compurga, regresa. Tenemos un ejemplo, el exgobernador Mario Villanueva. Sí. Exactamente, que bueno, en este momento todavía, entiendo, todavía está en Estados Unidos precisamente en este proceso y bueno, purgando ya la condena. Oiga, procurador, a ver, la pregunta sería, ¿qué fue lo que pasó para que el juez emitiera esta opinión jurídica que, dicho sea de paso, pues que sí creó descontento y preocupación precisamente en los tamaulipecos? Sí, claro, bueno, pues nosotros somos respetuosos de la libre jurisdicción del Poder Judicial de la Federación, del Poder Judicial en general. Creemos eso, que en estas facultades de autonomía, pues se lo sobrelimitó al resolver, ya que él debe de ver cuestiones de proceso, cuestiones de debido proceso, ver si se encuentran integradas los elementos para que pueda ser juzgado de una manera adecuada y con apego a los derechos humanos en Estados Unidos, ver que los delitos sean constitutivos, sean delitos en los dos países, ver que no sea una pena inusitada, que no se le vaya a dar una pena de muerte, ver ese tipo de cuestiones garantistas. Entonces emitir la opinión de que procede o no procede la extradición. Sin embargo, aquí pues él reitera y va un poco más allá y se mete a hacer señalamientos que dicen que pues bueno, los elementos son de corrupción, que deberían de analizarse en México y que por eso no deberían de ser, no debería ser extraditado, cuando pues como he mencionado, los delitos por los que se reclaman no son de corrupción, son delitos propiamente del lavado de dinero, de envíos de dinero sin licencias y de fraude bancario. Bien, procurador, por último, después de lo que usted ha podido revisar en el caso del exgobernador, ¿cuál cree que sea el destino del exgobernador? ¿Cuál va a ser la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores en relación al tema? Pues bueno, la opinión del Poder Judicial en este caso, estamos hablando que el procedimiento no es un procedimiento judicial, el procedimiento de extradición es un procedimiento administrativo. La opinión del juez es eso, una mera opinión que no resuelve si concede o no la extradición, tampoco sobre su procedencia o improcedencia, y lo más importante, no es vinculativa, no por el hecho de haber emitido esa opinión en ese sentido negativo, tiene por qué responder igual la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros consideramos, de lo que tenemos conocimiento, que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en base al expediente que se le ha puesto a consideración, tiene que autorizar la extradición al gobierno de Estados Unidos. Estaremos atentos al proceso. Muchas gracias, procurador de Tamaulipas, Irving Barrios. Buenas tardes. Que tenga buenas tardes, Magda, a sus órdenes.